Nadie en la historia de México ha podido explicar con certeza quiénes fueron los primeros habitantes de Teotihuacán. No los aztecas, no los mayas, no ningún otro pueblo que conozcamos por nombre. La ciudad simplemente estaba ahí cuando los aztecas llegaron, siglos después, enorme y silenciosa como un cadáver de piedra. Tan impresionante que ellos mismos la llamaron el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y sin embargo, los constructores habían desaparecido. No dejaron escritura descifrable, no dejaron retratos, dejaron pirámides tan grandes que durante siglos los exploradores creyeron que eran montañas naturales. Pero hay algo que esa civilización sí dejó atrás, enterrado a metros de profundidad, escondido en las paredes de los templos y en el fondo de los canales que alguna vez irrigaron la ciudad más grande del mundo precolombino. Dejaron su sangre, y en esa sangre hay respuestas que nadie esperaba encontrar. Teotihuacán está ubicada en el altiplano central de México, a unos 40 kilómetros al noreste de lo que hoy es la Ciudad de México. Si uno la ve desde arriba, la ciudad parece un organismo geométrico perfecto, trazado por una inteligencia fría y calculadora. La Avenida de los Muertos corre de norte a sur por casi 4 kilómetros, como una columna vertebral de piedra que conecta la pirámide de la Luna al norte, la gigantesca pirámide del Sol al centro y la Ciudadela al sur, donde se encuentra el templo de Quetzalcóatl. En su momento de mayor esplendor, entre los años 100 y 550 después de Cristo, Teotihuacán era hogar de entre 100,000 y 200,000 personas, lo que la convertía en una de las ciudades más pobladas del planeta en esa época, comparable a Roma o a las grandes urbes del Imperio Han en China. Pero lo que pocos imaginan cuando visitan las pirámides es lo que significaba vivir ahí dentro. No la grandeza ceremonial, no los sacrificios, no los murales de jade y obsidiana, sino el día a día de una ciudad de esa densidad, en un mundo sin drenaje moderno, sin agua corriente, sin refrigeración, sin jabón tal como lo conocemos hoy. Porque la historia oficial habla de la gloria arquitectónica de Teotihuacán, pero casi nadie habla del olor que debía tener, de las enfermedades que circulaban entre sus calles, de las condiciones en que vivía la gente común mientras los sacerdotes ofrecían sangre a Quetzalcóatl en lo alto de los templos. La higiene en las grandes ciudades que adoraban a la serpiente emplumada era una mezcla extraña de sofisticación y horror que dependía completamente de a qué clase social pertenecías. Teotihuacán tenía sistemas de canales y acueductos que llevaban agua desde manantiales cercanos hasta la ciudad. Los arqueólogos han encontrado evidencia de lo que parecen ser baños rituales en algunos complejos residenciales de élite. También había plazas amplias, espacios abiertos que funcionaban como ventilación natural y que, según algunos investigadores, servían para separar los flujos de personas durante los días de mercado o ceremonia. Pero toda esa infraestructura era accesible solo para una fracción de la población. La gran mayoría de los habitantes de Teotihuacán vivía en lo que los arqueólogos llaman conjuntos habitacionales, estructuras de piedra y adobe que podían albergar hasta 100 personas por unidad. Familias enteras, quizás varias generaciones, compartían cuartos de apenas 15 o 20 metros cuadrados. No había ventanas tal como las concebimos ahora. La iluminación venía de patios interiores y de braseros que quemaban madera o copal. El humo no salía hacia afuera, sino que se acumulaba en los techos bajos. Los investigadores que han analizado los restos óseos de personas de clase baja en Teotihuacán han encontrado evidencia de enfermedad pulmonar crónica, muy probablemente relacionada con la inhalación constante de humo. Respirar en casa era, literalmente, un riesgo para la salud. Los desechos humanos eran uno de los problemas más graves de cualquier ciudad antigua de ese tamaño, y Teotihuacán no era la excepción. No existía un sistema de alcantarillado centralizado para el pueblo común. Los residuos orgánicos se depositaban en fosas o se tiraban en los canales de irrigación, lo que generaba una contaminación constante del agua. En las zonas más densas del centro urbano, el olor debió ser sofocante durante los meses de calor. Las excavaciones en los pisos de los conjuntos habitacionales
han revelado capas de materia orgánica acumulada durante décadas, lo que sugiere que los espacios no se limpiaban con la frecuencia que uno podría imaginar. Los residuos se compactaban, se cubrían con nuevas capas de estuco, y la vida continuaba sobre ellos. Lo irónico es que los teotihuacanos conocían perfectamente el valor de la limpieza ritual. En los contextos ceremoniales, la pureza era una obsesión casi extrema. Los sacerdotes dedicados al culto de Quetzalcóatl debían someterse a periodos de ayuno, abstinencia sexual y baños en agua fría antes de realizar cualquier rito importante. Las crónicas posteriores de pueblos vecinos, aunque no son un registro directo de Teotihuacán, sugieren prácticas similares en culturas que heredaron sus tradiciones. Las personas que se acercaban a lo sagrado debían estar limpias, no solo espiritual, sino físicamente. El cuerpo sucio era un insulto a los dioses, pero esa limpieza tenía un carácter completamente diferente a lo que entendemos hoy por higiene. No era bacteriológica, no era preventiva en el sentido médico moderno, era simbólica. El agua no lavaba gérmenes, sino ofensas rituales. Y esa distinción es fundamental para entender por qué una ciudad con arquitectura tan avanzada podía convivir con condiciones sanitarias que a nosotros nos parecerían insoportables. La dieta de los habitantes de Teotihuacán nos da más pistas sobre cómo vivían. El maíz era el alimento base de prácticamente toda la población. Se consumía en forma de tortillas, tamales y atoles, complementado con frijoles, calabaza, chiles y, para quienes podían permitírselo, carne de venado, perro o guajolote. El análisis de isótopos en los huesos de individuos de distintas clases sociales ha mostrado diferencias dramáticas en la calidad nutricional. Las personas de élite tenían acceso a proteínas animales de forma regular. Las personas de los estratos bajos vivían casi exclusivamente de carbohidratos. Esto se reflejaba directamente en su salud dental, en la densidad de sus huesos, en su estatura promedio y en su expectativa de vida. Un aristócrata de Teotihuacán podía vivir 50 años. Un trabajador del barrio sur tenía suerte si llegaba a los 35. El agua potable era, como en casi cualquier civilización antigua, un privilegio más que un derecho. Los canales que abastecían la ciudad traían agua desde las montañas, pero esa agua viajaba kilómetros al aire libre, expuesta a contaminantes orgánicos, animales muertos y los desechos de las comunidades por las que pasaba antes de llegar. En los períodos de sequía, que en el altiplano mexicano podían durar meses, la situación se agravaba enormemente. Los pozos se contaminaban, las enfermedades gastrointestinales se disparaban y la mortalidad infantil, que ya en tiempos normales era altísima, se volvía catastrófica. Se calcula que en toda Mesoamérica precolombina, entre el 40 y el 60% de los niños no llegaba a cumplir 5 años. En Teotihuacán, un año de sequía intensa podía elevar esa cifra hasta niveles que harían temblar a cualquier epidemiólogo moderno. Y sin embargo, la ciudad siguió creciendo durante siglos. Siguió atrayendo migrantes de todas las regiones de Mesoamérica. En los barrios periféricos de Teotihuacán se han encontrado zonas que los investigadores identifican como asentamientos de diferentes etnias. Un barrio oaxaqueño, un barrio del Golfo, zonas donde los estilos cerámicos y arquitectónicos sugieren que vivían comunidades culturalmente distintas. Toda esa diversidad conviviendo en un espacio densamente poblado, sin sistema sanitario adecuado, con agua contaminada y aire cargado de humo. La ciudad era, en muchos sentidos, un experimento biológico en tiempo real. Las enfermedades infecciosas eran una constante. La tuberculosis ha sido identificada en restos óseos de Teotihuacán. También hay evidencia de treponematosis, una familia de enfermedades que incluye al mal del pinto, al pián y a formas tempranas de sífilis no venérea. Las articulaciones deterioradas, los huesos con marcas de anemia severa, los dientes con hipoplasia del esmalte que delatan episodios de hambruna en la infancia. Todo eso está registrado en los esqueletos que los arqueólogos han rescatado de los pisos y paredes de los conjuntos habitacionales.
hay un hallazgo particularmente perturbador. En la pirámide del Sol y en el templo de Quetzalcóatl, los arqueólogos han encontrado osamentas de personas sacrificadas que fueron depositadas en las esquinas y en los cimientos como ofrendas de consagración. Muchos de esos individuos muestran signos de haber sido atados de manos y pies antes de morir. Pero lo que resulta revelador desde el punto de vista de la higiene es que los análisis de estos restos también muestran que varias de las víctimas sufrían de enfermedades crónicas antes de ser sacrificadas. No eran, como algunos imaginan, guerreros capturados en perfectas condiciones físicas. Eran personas con parásitos intestinales, con infecciones óseas activas, con deficiencias nutricionales visibles, lo cual sugiere que, al menos en algunos casos, las personas que terminaban en las ofrendas eran parte de la población más vulnerable de la ciudad, no sus mejores guerreros. Para el culto a Quetzalcóatl específicamente, la sangre tenía un valor cosmológico inconmensurable. La serpiente emplumada era, entre muchas otras cosas, una divinidad relacionada con el viento, con el agua, con la fertilidad y con los ciclos del tiempo. En el templo que lleva su nombre dentro de la ciudadela, los frisos muestran cabezas de serpiente emplumada, alternando con otra deidad que algunos investigadores identifican como Tlaloc, o como una representación del agua primordial. Las ofrendas encontradas en esa estructura incluyen cientos de esqueletos humanos, objetos de jade, conchas del Océano Pacífico y del Golfo de México, y fragmentos de espejos de pirita que se usaban en rituales de adivinación. El agua con que se realizaban las ceremonias de purificación era, paradójicamente, la misma que contaminaba los canales de la ciudad. Lo sagrado y lo insalubre compartían la misma fuente. Los sacerdotes de Quetzalcóatl tenían sus propios códigos de higiene ceremonial que coexistían de manera bastante contradictoria con la realidad sanitaria de la ciudad. Se sabe, por analogía con rituales documentados en culturas posteriores que mantuvieron tradiciones similares, que los oferentes debían evitar el contacto sexual durante periodos prolongados antes de ciertos rituales, que debían ayunar, que debían bañarse en agua fría al amanecer y que en algunos casos debían sangrar sus propios cuerpos, perforándose las orejas, la lengua o las extremidades como acto de penitencia. La sangre propia, derramada voluntariamente, era un regalo a los dioses. La sangre del sacrificado era el pago de una deuda cósmica que mantenía al sol en movimiento. Todo este sistema de creencias generaba, de manera no intencional, algunos efectos positivos desde el punto de vista sanitario. Los períodos de ayuno reducían temporalmente la presión sobre los recursos alimentarios. Los rituales de baño, aunque no eliminaban bacterias en el sentido moderno, sí implicaban un contacto frecuente con agua que podía lavar suciedad visible. El copal que se quemaba constantemente en los templos y en los hogares tenía propiedades antisépticas leves que los teotihuacanos no comprendían en términos microbiológicos, pero que observaban empíricamente. Donde había copal, el ambiente se sentía más limpio. Las plantas medicinales que los curanderos usaban para tratar infecciones, algunas de las cuales han sido identificadas en contextos arqueológicos, incluían especies con propiedades antibacterianas y antiparasitarias reales. Pero nada de eso era suficiente para contener lo que vendría. Entre los años 550 y 650 de nuestra era, Teotihuacán entró en un colapso que todavía divide a los arqueólogos. Hay evidencia de incendios masivos en el centro ceremonial. Las estructuras de élite fueron quemadas de manera selectiva. Los objetos de valor fueron destruidos o enterrados. La población de la ciudad cayó en picada y en pocas generaciones, lo que había sido la metrópoli más grande del hemisferio occidental quedó reducida a una fracción de su tamaño original. Las causas son debatidas: sequías prolongadas, revueltas internas, invasiones externas o alguna combinación de todas ellas. Pero hay investigadores que apuntan a algo que los textos de historia pocas veces mencionan: la posibilidad de que una ciudad de esa densidad y con esas condiciones sanitarias fuera literalmente una bomba de tiempo epidemiológica.
Una enfermedad que hoy trataríamos con antibióticos en 3 días podía, en Teotihuacán, arrasar un barrio entero en semanas, sin cuarentenas efectivas, sin comprensión de la transmisión por contacto, sin agua potable garantizada. Una epidemia de disentería o de alguna infección respiratoria podía diezmar a una población ya debilitada por la malnutrición y el hacinamiento. No hay evidencia directa de una pandemia que haya terminado con Teotihuacán, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y aquí es donde la historia se vuelve más extraña todavía, porque durante siglos se creyó que Teotihuacán era una civilización aislada, un fenómeno local del altiplano mexicano. Pero los estudios de ADN antiguo realizados en la última década han destruido esa idea por completo. Los análisis genómicos de restos humanos encontrados en Teotihuacán han revelado una composición genética que es, en muchos sentidos, el espejo de Mesoamérica entera. Las personas que vivían en esa ciudad no eran una sola etnia, eran el resultado de siglos de migraciones, intercambios y mezclas que conectaban el altiplano central con las costas del Golfo, con las tierras del sur de lo que hoy es Guatemala y con comunidades del norte árido mexicano. Un estudio publicado en la revista Science en 2022 analizó el genoma de más de 100 individuos encontrados en diferentes zonas y periodos de Teotihuacán. Los resultados revelaron que la ciudad atraía migrantes de regiones genéticamente distintas, que esos migrantes se integraban a la población local y que sus descendientes mostraban una mezcla que no correspondía a ninguna etnia preexistente, sino a algo nuevo, algo que solo podía surgir en un contexto urbano de esa escala. Teotihuacán no era una ciudad construida por un pueblo. Era una ciudad que creaba pueblos. Y en ese proceso de mezcla y de convivencia, también se mezclaban los microbios. Las enfermedades que llegaban con los migrantes del sur encontraban poblaciones sin inmunidad en el altiplano. Los patógenos que circulaban en las zonas húmedas del Golfo viajaban con los comerciantes hasta el corazón seco del altiplano. Cada migración que enriquecía culturalmente a la ciudad traía consigo, invisible y silencioso, su propio arsenal biológico. Lo que Teotihuacán nos enseña, si decidimos escucharla con atención, es que la grandeza y la fragilidad son a menudo la misma cosa. Una ciudad grande atrae gente, recursos y poder, pero también atrae enfermedades, desigualdad y las consecuencias inevitables del hacinamiento. Los constructores de las pirámides no sabían nada de bacterias ni de virus. Adoraban a una serpiente emplumada que cruzaba el cielo entre el viento y la lluvia, pero sus cuerpos guardaban en cada célula la historia de todos los pueblos que alguna vez se cruzaron en ese valle del altiplano. Y hoy, cuando los científicos extraen esa información de un diente o de un fragmento de hueso enterrado durante 1500 años, la historia no termina. Empieza de nuevo, contada desde adentro, desde lo más íntimo que un ser humano puede dejar en la tierra. Algunas civilizaciones construyen pirámides para que las recuerden. Otras dejan algo más pequeño, más personal. Dejan su propia sangre en el suelo, y esa sangre, resulta, tiene mucho más que decir de lo que cualquier piedra podría contarnos.